Un hombre alimentó a un perrito sin hogar y por la mañana sucedió algo increíble. La noche caía sobre Guadalajara como un manto de terciopelo azul oscuro, trayendo consigo ese frío peculiar que hace que hasta los huesos más resistentes tiemblen bajo la ropa. Carlos Herrera, con su cabello negro ligeramente despeinado y sus ojos cansados después de horas frente al lienzo, finalmente decidió que era momento de salir de su estudio para comprar algo de cenar. Sus dedos, manchados de pintura azul y ocre, todavía conservaban el temblor del último trazo que había dado a su más reciente obra, un cuadro que, como tantos otros últimamente, reflejaba la soledad que lo consumía. El barrio de Chapultepec, normalmente bullicioso y lleno de vida, parecía extrañamente silencioso esa noche. Las calles empedradas brillaban bajo la luz amarillenta de las farolas, húmedas por la llovizna que había caído durante la tarde. Carlos caminaba con las manos en los bolsillos de su chaqueta desgastada, esa que llevaba años prometiéndose reemplazar, pero que, como tantas otras cosas en su vida, seguía postergando. Fue entonces, al doblar la esquina hacia la tienda de abarrotes de don Manuel, cuando lo vio. Un pequeño perro de pelaje dorado y manchas marrones, sentado en la acera, con unos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. No era un perro callejero común. Había algo en su postura, en la manera en que mantenía la cabeza erguida, a pesar de su evidente estado de abandono, que lo hacía parecer casi humano. El animal no se movió cuando Carlos se acercó, ni mostró el menor signo de miedo o agresividad. Simplemente lo observó con esos ojos profundos y enigmáticos, como si hubiera estado esperando precisamente ese momento, ese encuentro. ¿Tienes hambre, amigo?, preguntó Carlos, sorprendiéndose a sí mismo por hablarle al perro como si pudiera entenderlo. El animal inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto que pareció casi una respuesta consciente. Sin pensarlo dos veces, Carlos entró en la tienda y compró no solo su cena, sino también algunas croquetas y un recipiente de plástico que don Manuel le regaló al escuchar para qué lo quería. Al salir, el perro seguía ahí, en el mismo lugar, como si supiera que Carlos volvería. «Mira lo que te traje», dijo mientras se agachaba para servir las croquetas y un poco de agua. El perro se acercó con una elegancia impropia de un animal callejero, y antes de comer, miró a Carlos directamente a los ojos. Fue un momento extraño, casi místico, como si en ese intercambio de miradas se sellara un pacto invisible entre ambos. Carlos se quedó observando mientras el animal comía, notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos, un peculiar patrón en su pelaje que formaba una especie de media luna en su costado, y lo que parecía ser una marca o cicatriz cerca de su oreja derecha, con una forma que le recordaba vagamente a un símbolo que había visto en algún lugar, aunque no podía recordar dónde. Cuando el perro terminó de comer, Carlos se dispuso a regresar a su casa. «Cuídate, amigo», se despidió, sintiendo una inexplicable punzada de tristeza al alejarse. Al llegar a su puerta, miró hacia atrás, pero el perro ya había desaparecido. Esa noche, mientras intentaba dormir, Carlos no podía dejar de pensar en aquellos ojos que parecían guardar 1000 secretos. No sabía que ese encuentro aparentemente casual marcaría el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. Lo que sí notó, antes de caer en un profundo sueño, fue que por primera vez en mucho tiempo no se sentía solo. Era como si algo hubiera cambiado en el universo, como si una puerta invisible se hubiera abierto, permitiendo que la magia entrara en su vida de la manera más inesperada. La mañana siguiente, amaneció con esa claridad particular que sigue a una noche de lluvia. Carlos se despertó más temprano de lo habitual, movido por una inexplicable urgencia de verificar si el encuentro de la noche anterior había sido real. Al abrir la puerta de su casa, sus ojos se dirigieron inmediatamente al lugar donde había dejado el recipiente con agua. Lo que encontró lo dejó paralizado. El recipiente estaba vacío, pero lo que captó su atención fue una huella de pata marcada en el suelo húmedo. No era una huella común, parecía emitir un tenue resplandor azulado, casi imperceptible bajo la luz del amanecer. Carlos se frotó los ojos,
convencido de que era un efecto del sueño o de la luz matinal. Pero el brillo persistía. Se agachó para examinarla más de cerca y notó que la huella tenía un patrón intrincado dentro de ella, como si estuviera formada por diminutas líneas entrelazadas que formaban un diseño similar al que había visto cerca de la oreja del perro. Intentó tocarla, pero en el momento en que sus dedos rozaron la marca, ésta se desvaneció como si nunca hubiera existido. ¿Viste algo extraño anoche, Carlos? La voz de doña Mercedes, su vecina de 80 años, lo sobresaltó. La anciana estaba regando sus plantas como cada mañana, pero había algo diferente en su mirada. «Un perro», respondió Carlos, todavía desconcertado. «¿Por qué lo pregunta?» «Ah, entonces ha vuelto», murmuró doña Mercedes, más para sí misma que para Carlos. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba aquello, la anciana había entrado en su casa, dejándolo con más preguntas que respuestas. Durante todo el día, mientras trabajaba en su estudio en un nuevo cuadro, Carlos no pudo concentrarse. Sus pensamientos volvían constantemente a la huella brillante y a las enigmáticas palabras de doña Mercedes. El lienzo frente a él, que había comenzado como un paisaje urbano, se fue transformando inconscientemente bajo sus pinceles. Tonos dorados y marrones se entremezclaban y en el centro, casi sin darse cuenta, había comenzado a tomar forma un par de ojos profundos y misteriosos. Al caer la tarde, mientras limpiaba sus pinceles, escuchó un suave rasguño en la puerta. Su corazón dio un vuelco. Al abrirla, ahí estaba el perro, sentado pacientemente como si hubiera estado esperando todo el día. «Has vuelto», susurró Carlos, y el animal meneó la cola suavemente en respuesta. Esta vez, el perro no parecía hambriento ni desamparado. De hecho, su pelaje brillaba con un lustre saludable que no había notado la noche anterior. Se sentó frente a Carlos y lo miró fijamente, como si quisiera comunicarle algo importante. «¿Tienes nombre?», preguntó Carlos, aunque sabía que era una pregunta absurda. Para su sorpresa, el perro se levantó y comenzó a caminar en círculos, dejando tras de sí un rastro de pequeñas huellas brillantes que formaban un patrón en el suelo. Carlos observó atónito cómo las huellas comenzaban a desvanecerse una a una, hasta que solo quedó la última, que brilló con más intensidad antes de desaparecer. «Te llamaré Suerte», decidió Carlos, recordando cómo su abuela siempre decía que los encuentros más significativos de la vida ocurren por suerte divina. El perro ladró suavemente, como si aprobara el nombre. Esa noche, por primera vez, Carlos permitió que Suerte entrara en su casa. Mientras el animal se acomodaba en un rincón del estudio, Carlos notó algo que no había visto antes. Alrededor del cuello del perro había una fina marca circular, como si hubiera llevado un collar durante mucho tiempo, pero no cualquier collar. La marca tenía la misma calidad brillante que las huellas y parecía pulsar suavemente con cada respiración del animal. Carlos se sentó en su sillón favorito, observando a su nuevo compañero. Tenía la inexplicable sensación de que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que cambiaría no solo su vida, sino su comprensión de la realidad misma. Lo que no sabía era que las verdaderas revelaciones apenas estaban por comenzar. La presencia de Suerte comenzó a transformar sutilmente la vida de Carlos. Su rutina, antes solitaria y monótona, ahora tenía un nuevo ritmo. Las mañanas empezaban con los suaves ladridos del perro, que parecía tener un don especial para despertarlo justo cuando los primeros rayos del sol se colaban por la ventana del estudio. Pero no era solo la rutina lo que había cambiado. Carlos empezó a notar que su arte también se transformaba. Sus pinturas, antes dominadas por tonos grises y azules melancólicos, comenzaban a cobrar vida con nuevos colores y formas misteriosas que parecían surgir por sí solas en el lienzo. Una tarde, mientras Carlos pintaba, recibió una visita inesperada. El timbre sonó y Suerte, que normalmente permanecía tranquilo, comenzó a comportarse de manera extraña, moviendo la cola con agitación y mirando fijamente hacia la puerta. «¿Carlos Herrera?», preguntó una mujer mayor, de aspecto distinguido cuando abrió la puerta.
Me llamo Elena Montero. Vi su perro desde la calle y, perdone mi atrevimiento, pero necesitaba verlo de cerca. Antes de que Carlos pudiera responder, Suerte se acercó a la mujer y se sentó frente a ella, mirándola con una intensidad que pareció conmover profundamente a la visitante. «Es imposible», murmuró Elena con lágrimas en los ojos. «Es idéntico a Guardián, el perro de mi padre». Carlos la invitó a pasar y, mientras Suerte se mantenía cerca de ellos, Elena comenzó a relatar una historia que haría que las extrañas coincidencias de los últimos días cobraran un nuevo significado. Mi padre, Antonio Montero, vivía en una casa antigua en las afueras de la ciudad, comenzó Elena. Era un hombre peculiar, dedicado al estudio de lo que él llamaba las conexiones invisibles. Guardián fue su compañero durante años, pero no era un perro común. Mi padre siempre decía que había algo especial en él, algo que no podía explicar con palabras. Mientras Elena hablaba, Suerte se acercó a uno de los cuadros recién pintados por Carlos, donde destacaba una casa antigua rodeada de árboles, una imagen que había surgido espontáneamente en su mente esa mañana. «Esa es la casa de mi padre», exclamó Elena, levantándose de golpe. «¿Cómo?» Carlos miró el cuadro, desconcertado. Simplemente apareció en mi mente esta mañana. Nunca he estado allí». Elena sacó de su bolso una fotografía antigua y la colocó junto al cuadro. La similitud era asombrosa, hasta el último detalle. La forma de los árboles, las grietas en las paredes, incluso la peculiar veleta en el tejado. «Mi padre desapareció hace 5 años», continuó Elena, su voz temblando ligeramente. «Un día simplemente no estaba. Guardián también desapareció. La policía investigó, pero nunca encontraron nada. Lo único que quedó fueron sus cuadernos llenos de símbolos extraños y teorías sobre conexiones entre diferentes planos de existencia». Mientras escuchaba, Carlos notó que Suerte se había acercado a su caballete y, con el hocico, había derribado algunos tubos de pintura. Las manchas en el suelo formaron un patrón que le resultó familiar. Era idéntico al símbolo que había visto cerca de la oreja del perro. Elena palideció al ver el patrón. Ese símbolo estaba en todos los cuadernos de... Él decía que era una llave, un puente entre mundos. De repente, Suerte se levantó y comenzó a rascar la puerta con insistencia. Cuando Carlos la abrió, el perro salió corriendo hacia la calle, deteniéndose solo para asegurarse de que lo seguían. «Creo que quiere mostrarnos algo», dijo Carlos, tomando rápidamente su chaqueta. Elena asintió, y juntos siguieron a Suerte por las calles de Guadalajara, mientras el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban, convirtiendo la ciudad en un escenario perfecto para los misterios que estaban a punto de revelarse. Lo que ninguno de los dos sabía era que estaban a punto de descubrir que la desaparición de Antonio Montero era solo la superficie de un misterio mucho más profundo, uno que conectaba el arte, la magia y las conexiones invisibles de una manera que desafiaría todo lo que creían saber sobre la realidad. El crepúsculo teñía el cielo de Guadalajara con tonos anaranjados y púrpuras cuando Carlos y Elena, siguiendo a Suerte, llegaron a las afueras de la ciudad. El camino empedrado dio paso a un sendero de tierra, bordeado por árboles antiguos que parecían susurrar secretos con el viento. Suerte corría delante de ellos, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que lo seguían. Su pelaje dorado brillaba con una luz propia en la penumbra, como si estuviera guiándolos con un faro interior. «Es aquí», susurró Elena, su voz cargada de emoción y aprensión. Frente a ellos se alzaba la casa que Carlos había pintado esa misma mañana. Una estructura de 2 pisos, con paredes de adobe desgastadas por el tiempo y una veleta oxidada que giraba perezosamente en el tejado. Suerte se detuvo frente a la puerta principal y comenzó a rascar la madera con insistencia. Carlos y Elena intercambiaron una mirada de nerviosismo antes de que el artista se decidiera a girar el pomo. La puerta se abrió con un chirrido escalofriante, revelando un interior sumido en sombras y polvo. El aire estaba cargado de un olor a libros viejos y algo más, algo que Carlos no pudo identificar pero que le erizó la piel. «Parece que nadie ha estado aquí en años», murmuró Carlos,
Mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, Elena asintió avanzando con cautela. Después de la desaparición de mi padre, no pude soportar venir aquí. Todo quedó tal como estaba. Suerte los guió por un pasillo hasta lo que parecía ser el estudio de Antonio Montero. La habitación estaba llena de estanterías repletas de libros antiguos, mapas estelares y lo que parecían ser artefactos de diversas culturas. En el centro, un gran escritorio de roble dominaba el espacio, cubierto de papeles y cuadernos. Carlos se acercó al escritorio, atraído por un cuaderno abierto. En sus páginas, reconoció el mismo símbolo que había visto en Suerte y que se había formado con la pintura derramada en su estudio. Alrededor del símbolo había notas escritas en una caligrafía apretada y frenética. La conexión está cerca. El guardián es la llave. Los mundos se tocan en los puntos de resonancia. Mientras Carlos leía, Suerte se acercó a una de las paredes y comenzó a rascar insistentemente. Elena, que había estado examinando los estantes, se acercó y pasó su mano por donde el perro indicaba. Un clic resonó en la habitación y, para sorpresa de ambos, un panel se deslizó, revelando una pequeña cámara oculta. Dentro había una caja de madera tallada con intrincados diseños que se asemejaban a constelaciones. Elena la tomó con manos temblorosas y la abrió. En su interior encontraron un collar de aspecto antiguo con un medallón que tenía grabado el mismo símbolo que habían estado viendo. Era de guardián, dijo Elena con voz quebrada, pero mi padre lo guardaba aquí cuando... No pudo terminar la frase. En ese momento, Suerte se acercó y, con suavidad, tocó el collar con su nariz. Un destello de luz azul iluminó la habitación por un segundo y el medallón comenzó a brillar con una luz pulsante. De repente, la habitación pareció llenarse de susurros, voces entremezcladas que hablaban en idiomas desconocidos. Carlos y Elena miraron a su alrededor, atónitos, mientras las sombras en las paredes parecían cobrar vida, formando figuras que aparecían y desaparecían en un instante. «Los ecos», murmuró Carlos, recordando algo que había leído en el cuaderno. Antonio hablaba de ecos entre mundos. Suerte ladró una vez, un sonido que pareció resonar más allá de las paredes de la casa. El medallón brilló con más intensidad y, por un momento, Carlos tuvo la clara visión de un hombre mayor, de aspecto bondadoso, que los miraba desde un lugar que parecía estar entre la realidad y el sueño. «Papá». La voz de Elena era apenas un susurro. La visión se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando a Carlos y Elena con más preguntas que respuestas. Suerte se sentó entre ellos, su mirada pasando de uno a otro como si esperara que comprendieran algo crucial. Carlos tomó el cuaderno del escritorio y lo hojeó rápidamente. «Elena, creo que tu padre no desapareció, al menos no en el sentido que pensamos. Estas notas hablan de un viaje, de cruzar un umbral». Elena, aún sosteniendo el collar, miró a Carlos con una mezcla de esperanza y temor. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que Suerte no es solo un perro, y que esta casa es más que una simple estructura. Creo que estamos al borde de descubrir algo que cambiará todo lo que creemos saber sobre la realidad». Mientras el sol terminaba de ocultarse, sumiendo la casa en una oscuridad casi completa, Carlos y Elena se dieron cuenta de que estaban al comienzo de una aventura que los llevaría más allá de los límites de lo conocido, guiados por un perro que parecía ser el guardián de secretos que trascendían el tiempo y el espacio. Los días siguientes a la visita a la casa de Antonio Montero fueron un torbellino de emociones y descubrimientos para Carlos y Elena. Habían decidido trasladar los cuadernos y algunos de los artefactos más intrigantes al estudio de Carlos, convirtiendo el espacio en un improvisado centro de investigación. Carlos, inspirado por los eventos recientes, se sumergió en una fiebre creativa como nunca antes había experimentado. Sus lienzos se llenaban de imágenes enigmáticas, paisajes oníricos que parecían existir entre la realidad y la fantasía, figuras etéreas que emergían de las sombras y siempre, en algún rincón de cada pintura, el símbolo que ahora reconocían como una especie de llave entre mundos. Elena, por su parte,
se dedicó a descifrar los cuadernos de su padre. Su formación como lingüista resultó ser invaluable, ya que muchas de las notas estaban codificadas o escritas en lenguas antiguas y olvidadas. Suerte, mientras tanto, se había convertido en una presencia constante y misteriosa. A veces, se quedaba horas mirando fijamente una de las pinturas de Carlos, como si pudiera ver algo que ellos no podían percibir. Otras veces, guiaba la mano de Carlos mientras pintaba, empujando suavemente su brazo hacia ciertas áreas del lienzo. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en su obra más ambiciosa hasta el momento, un gran mural que cubría toda una pared de su estudio, algo extraordinario sucedió. «Carlos, mira esto», exclamó Elena, levantando uno de los cuadernos. «Creo que he descifrado parte del código de mi padre. Habla de puertas pintadas y colores que son llaves». En ese preciso instante, Suerte comenzó a ladrar con insistencia, corriendo entre el mural y los cuadernos esparcidos por el suelo. Carlos se alejó unos pasos de su obra, observándola con nuevos ojos. El mural representaba un vasto paisaje, una fusión entre la Guadalajara que conocían y un mundo de ensueño. En el centro, casi oculta entre las capas de pintura, estaba la casa de Antonio Montero. Y allí, en las ventanas de la casa pintada, Carlos vio algo que le heló la sangre. Un rostro que los observaba. El rostro de un hombre mayor que reconoció de la fugaz visión en la casa real. «Elena», susurró Carlos, «creo que tu padre está tratando de comunicarse con nosotros a través de la pintura». Elena se acercó, sus ojos abriéndose de par en par al reconocer a su padre. «Pero, ¿cómo es posible?» Suerte se sentó frente al mural, su cola golpeando rítmicamente el suelo. El collar con el medallón, que ahora llevaba puesto, comenzó a brillar con una luz pulsante que parecía sincronizarse con los latidos de sus corazones. De repente, las pinceladas del mural parecieron cobrar vida. Los colores vibraban y se movían, como si la imagen estuviera respirando. La figura de Antonio Montero en la ventana se hizo más clara y sus labios parecieron moverse, aunque ningún sonido salió de ellos. Carlos, movido por un impulso que no comprendía del todo, tomó un pincel y, guiado por una fuerza invisible, comenzó a añadir trazos al mural. Cada pincelada parecía resonar en el aire, creando ondas de energía que podían sentir pero no ver. Elena, mientras tanto, leía frenéticamente las notas de su padre. El arte es un puente entre mundos. Los colores son frecuencias, vibraciones que pueden sintonizarse con otras realidades. El artista es un médium, un creador de portales. A medida que Carlos pintaba, la imagen de Antonio se hacía más nítida. Ya no solo era una figura en una ventana, sino que parecía estar emergiendo del mural mismo. Sus ojos, llenos de una mezcla de alegría y urgencia, se fijaron en Elena. «Papá», susurró ella, extendiendo una mano hacia la pintura. En ese momento, Suerte ladró 3 veces, un sonido que pareció resonar más allá de las paredes del estudio. El medallón en su collar emitió un destello cegador, y por un instante, el mural se convirtió en una ventana real a otro mundo. Antonio Montero, ya no una imagen pintada, sino una presencia casi tangible. Habló con una voz que parecía venir de muy lejos. «Elena, Carlos, por fin lo han entendido. El arte no es solo expresión, es creación en su forma más pura. Cada pincelada es un hilo en el tejido de la realidad. He estado tratando de contactarlos, de mostrarles el camino. Pero el tiempo se agota y hay mucho en juego. Deben completar lo que yo empecé». Sus últimas palabras se desvanecieron mientras la imagen volvía a ser un mural inmóvil. Carlos y Elena se miraron, atónitos y emocionados. Sabían que estaban al borde de un descubrimiento que cambiaría no solo sus vidas, sino posiblemente la comprensión misma de la realidad. Suerte, sentado entre ellos, los miró con sus ojos sabios y profundos. El mensaje estaba claro, su aventura apenas comenzaba, y el lienzo frente a ellos no era solo una obra de arte, sino un mapa para un viaje más allá de los límites de lo conocido. Los días siguientes a la extraordinaria experiencia con el mural fueron un torbellino de actividad para Carlos y Elena.
El estudio se había convertido en un hervidero de teorías, bosquejos y experimentos, mientras trataban de descifrar el mensaje de Antonio y comprender el verdadero alcance de sus descubrimientos. Una mañana, mientras Carlos experimentaba con nuevas combinaciones de colores basadas en las notas de Antonio, el timbre de la puerta sonó. Suerte, que había estado dormitando en un rincón, se levantó de golpe, su cola moviéndose con entusiasmo. Elena abrió la puerta para encontrarse con doña Mercedes, la anciana vecina de Carlos. La mujer, normalmente reservada, tenía una mirada de determinación en sus ojos. «Es hora de que sepan la verdad», dijo sin preámbulos, entrando en el estudio. Sus ojos recorrieron las pinturas y los papeles esparcidos, deteniéndose en Suerte. «¿Sabe que el guardián los ha elegido?» Carlos y Elena intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Usted sabe algo sobre todo esto?», preguntó Carlos. Doña Mercedes asintió solemnemente. «Soy parte del Círculo de los Iniciados, un grupo que ha existido en secreto durante generaciones. Antonio era uno de nosotros, y ahora parece que ustedes están destinados a continuar su legado». La anciana sacó de su bolso un antiguo libro encuadernado en cuero. En su portada, tan grabado en oro, estaba el mismo símbolo que habían visto en el collar de Suerte. «Este es el Codex Chromatica», explicó. «Contiene los secretos de cómo los colores y el arte pueden abrir puertas entre mundos. Antonio estaba cerca de un gran descubrimiento cuando desapareció». Elena, con manos temblorosas, tomó el libro. «¿Por qué no nos dijo esto antes?» «Debían descubrirlo por sí mismos», respondió doña Mercedes. «El guardián», dijo, señalando a Suerte, «o elige a quienes están listos para ver más allá del velo de la realidad». Mientras hablaban, Suerte se acercó al mural principal y comenzó a rascar suavemente una sección. Carlos se acercó y notó que los colores en esa área parecían vibrar de manera diferente. «El códex habla de nodos cromáticos», leyó Elena del libro. «Puntos donde la barrera entre mundos es más delgada y puede ser atravesada mediante la correcta combinación de colores y formas». Carlos, inspirado, tomó sus pinceles y comenzó a trabajar en el área que Suerte había indicado. A medida que aplicaba capas de color, siguiendo una intuición que no comprendía del todo, el aire alrededor del mural comenzó a ondular, como el calor sobre el asfalto en un día de verano. «Están abriendo un portal», susurró doña Mercedes, su voz mezclada con asombro y preocupación. «Pero deben tener cuidado. No todos los mundos son seguros, y hay quienes buscan usar este conocimiento para fines oscuros». De repente, una brisa inexplicable sopló por el estudio, agitando papeles y erizando el pelo de Suerte. En el centro del mural, donde Carlos había estado trabajando, apareció lo que solo podía describirse como una ventana a otro mundo. Un paisaje de colores imposibles y formas que desafiaban la lógica de su realidad. «Es hermoso», murmuró Elena, acercándose inconscientemente. «Y peligroso», advirtió doña Mercedes. «Aún no están preparados para cruzar. Primero deben aprender a controlar la apertura y cierre de los portales. Un paso en falso podría dejarlos atrapados. Como Antonio». Las palabras de la anciana cayeron como un peso sobre Carlos y Elena. La emoción del descubrimiento se mezcló con la realización de la enorme responsabilidad que ahora recaía sobre ellos. «El Círculo de los Iniciados los guiará», continuó doña Mercedes. «Pero el verdadero aprendizaje vendrá de ustedes mismos, de su conexión con el arte y con el guardián». Suerte, como si entendiera la gravedad del momento, se sentó entre Carlos y Elena, su presencia una fuente de calma en medio de la tormenta de emociones y revelaciones. Carlos, mirando alternadamente el portal en el mural y a sus compañeros, sintió que estaban al borde de algo mucho más grande que ellos mismos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz mezclada con emoción y aprensión. Doña Mercedes sonrió, una sonrisa que hablaba de siglos de conocimiento oculto. «Ahora, mis queridos, comienza su verdadero entrenamiento. El arte ya no será solo su pasión, sino su arma y su escudo en los viajes que están por venir». Mientras el portal en el mural palpitaba suavemente,
Lanzando destellos de colores nunca antes vistos, Carlos y Elena comprendieron que sus vidas habían cambiado para siempre. El mundo que conocían era solo el principio, y con cada pincelada estaban a punto de reescribir las reglas de la realidad misma. Las semanas siguientes se convirtieron en un intenso período de aprendizaje para Carlos y Elena. El estudio, antes un santuario de creación solitaria, se transformó en una academia de lo imposible. Doña Mercedes, revelándose como una maestra versada en los secretos del Códex Cromática, los guiaba a través de lecciones que desafiaban todo lo que creían saber sobre el arte y la realidad. El color no es solo pigmento, explicaba la anciana una tarde, mientras Carlos mezclaba pinturas bajo su atenta mirada. Es energía, vibración, una llave que puede abrir puertas entre mundos. Cada tono tiene su propia frecuencia, su propia canción. Elena, sumergida en el estudio del códex, levantó la vista. Aquí habla de armonías cromáticas. Dice que ciertas combinaciones de colores pueden crear resonancias que debilitan las barreras entre realidades. Carlos, inspirado, comenzó a aplicar trazos en un nuevo lienzo, siguiendo las instrucciones del códex y la guía intuitiva de Suerte, que observaba cada movimiento con atención. A medida que la pintura tomaba forma, el aire alrededor del lienzo comenzó a vibrar sutilmente. Están creando un eco dimensional, sonrió doña Mercedes, un reflejo de otro mundo, como una ventana que aún no se ha abierto completamente. Pero no todo era maravilla y descubrimiento. Con cada nuevo avance, venían advertencias sombrías. El poder de crear portales conlleva grandes riesgos, les recordaba doña Mercedes constantemente. Hay seres en otros planos que ansían cruzar a nuestro mundo, y no todos tienen buenas intenciones. Una noche, mientras practicaban técnicas de cierre de portales, sucedió algo inesperado. Carlos estaba trabajando en un mural que mostraba un paisaje nocturno de un mundo alienígena, con lunas gemelas y vegetación fosforescente. De repente, las sombras en la pintura parecieron cobrar vida propia, extendiéndose más allá del lienzo. «¡Carlos, cuidado!», gritó Elena, pero era tarde. Una figura sombría emergió parcialmente del mural, su forma cambiante y sus ojos, dos puntos de luz fría, fijos en ellos. Suerte comenzó a ladrar ferozmente, el medallón en su collar brillando con intensidad. Doña Mercedes actuó rápidamente, tomando un pincel y trazando símbolos en el aire con pintura dorada. Los símbolos brillaron y formaron una barrera luminosa entre ellos y la criatura sombría. «Carlos, usa el blanco, cierra el portal», ordenó la anciana. Con manos temblorosas, Carlos aplicó trazos de blanco puro alrededor de la figura, siguiendo su instinto y las enseñanzas recibidas. Poco a poco, la sombra retrocedió, como absorbida por el lienzo, hasta que el mural volvió a ser una simple pintura. Todos respiraron aliviados, pero el incidente dejó una atmósfera de tensión en el estudio. «Lo que acaban de ver», dijo doña Mercedes con voz grave, «es solo una muestra de los peligros que enfrentaremos. Las sombras entre mundos son entidades hambrientas, siempre buscando grietas por donde colarse». Elena, aún temblando, abrazó a Suerte en busca de consuelo. «¿Cómo podemos protegernos? El conocimiento y la práctica son nuestra mejor defensa», respondió la anciana, «pero también necesitarán esto». Sacó de su bolso dos pinceles de aspecto antiguo, con mangos tallados con símbolos similares a los del códex. Estos pinceles han sido pasados de maestro a aprendiz en el círculo durante generaciones. Canalizan la energía del artista, fortaleciendo su voluntad sobre los portales. Carlos tomó uno de los pinceles, sintiendo un hormigueo de energía recorrer su brazo. Es como si pudiera sentir los colores de una manera completamente nueva, porque ahora ves con los ojos de un iniciado, sonrió doña Mercedes. Pero recuerden, con gran poder viene gran responsabilidad, completó Elena, recordando las palabras de su padre en sus cuadernos. Esa noche, mientras Carlos y Elena se preparaban para descansar, conscientes de que sus vidas habían cambiado irrevocablemente, Suerte se sentó frente al mural del paisaje nocturno,
su mirada fija en las lunas gemelas como si pudiera ver más allá de la pintura. ¿Crees que mi padre está ahí fuera, en alguno de esos mundos?, preguntó Elena en voz baja. Carlos la abrazó, sus ojos también fijos en el mural. Si lo está, lo encontraremos, juntos. Lo que no sabían era que su búsqueda los llevaría mucho más lejos de lo que jamás hubieran imaginado, a través de mundos de belleza indescriptible y peligros inimaginables. El viaje para encontrar a Antonio Montero apenas comenzaba, y con cada pincelada se acercaban más a un destino que cambiaría no solo sus vidas, sino el tejido mismo de la realidad. El amanecer encontró a Carlos y Elena ya despiertos, sus mentes inquietas por los eventos de la noche anterior. El estudio, bañado en la suave luz del alba, parecía vibrar con una energía nueva y misteriosa. Suerte, como siempre, estaba alerta, su mirada oscilando entre sus compañeros humanos y los diversos lienzos que ahora cubrían las paredes. «Tenemos que encontrar una forma de localizar a mi padre», dijo Elena, hojeando frenéticamente el Codex Chromatica. «Debe haber alguna pista aquí sobre cómo rastrear a alguien a través de los mundos». Carlos, mientras tanto, se había acercado al mural del paisaje nocturno, estudiándolo con sus nuevos ojos de iniciado. «Quizás», murmuró, «quizás podamos usar los recuerdos como ancla». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena, acercándose. «El códex menciona que los lazos emocionales pueden crear puentes entre realidades», explicó Carlos. «Si pudiéramos pintar un recuerdo vívido de tu padre, tal vez podríamos establecer una conexión». En ese momento, doña Mercedes entró al estudio como si hubiera sentido que la necesitaban. «Están en el camino correcto», dijo con una sonrisa enigmática. «Los recuerdos son poderosos, especialmente aquellos cargados de emoción. Pueden ser como faros en la oscuridad entre mundos». Con renovada energía, Carlos preparó un nuevo lienzo mientras Elena buscaba entre viejas fotografías de su padre. Encontró una que le hizo contener el aliento: Antonio Montero en su estudio, rodeado de libros y artefactos extraños, con una mirada de asombro en sus ojos, como si acabara de hacer un gran descubrimiento. «¿Esta?», dijo Elena, mostrándole la foto a Carlos. «Este es el momento en que creo que empezó todo». Carlos estudió la imagen y luego, con los pinceles especiales en mano, comenzó a pintar. Cada trazo parecía cobrar vida propia, los colores mezclándose y fluyendo de maneras que desafiaban las leyes de la física. Elena observaba, sus ojos llenándose de lágrimas al ver a su padre cobrando vida en el lienzo. Mientras Carlos pintaba, doña Mercedes guiaba a Elena en una meditación, ayudándola a enfocarse en sus recuerdos más poderosos de su padre. «Visualiza su risa, el sonido de su voz, el olor de su estudio», instruía la anciana. «Estos detalles son los hilos que tejen el puente entre mundos». Suerte, sentado entre ellos, comenzó a emitir un suave aullido, un sonido que parecía resonar más allá de las paredes del estudio. El medallón en su collar brillaba con una luz pulsante, sincronizada con los trazos de Carlos. A medida que la pintura tomaba forma, el aire alrededor del lienzo comenzó a ondular. La imagen de Antonio Montero se volvió cada vez más nítida, casi tridimensional. Y entonces sucedió algo extraordinario. Los ojos pintados de Antonio parpadearon. «¡Papá!», exclamó Elena, acercándose instintivamente al lienzo. La figura de Antonio pareció cobrar vida, mirando alrededor con asombro. Cuando sus ojos se posaron en Elena, una sonrisa de reconocimiento iluminó su rostro. «Elena, mi niña», su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. «¿Cómo?». «Estamos tratando de encontrarte, papá», dijo Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Dónde estás?». Antonio parecía querer responder, pero su imagen comenzó a fluctuar. «El tiempo, diferente aquí. Cuidado con las sombras. Busquen el prisma cromático». Antes de que pudieran preguntar más, la imagen de Antonio se desvaneció, dejando solo la pintura estática en el lienzo. Elena se desplomó, sostenida por Carlos, mientras doña Mercedes observaba el cuadro con una mezcla de asombro y preocupación. «Lo hemos contactado», dijo la anciana, «pero ha costado mucha energía. No podremos repetir esto pronto».
Carlos, aún sosteniendo a Elena, miró el lienzo. Mencionó algo sobre un prisma cromático. ¿Qué significa eso? Doña Mercedes frunció el ceño. El prisma cromático es una leyenda entre los iniciados. Se dice que es un artefacto capaz de controlar y manipular las energías cromáticas entre mundos. Si Antonio lo está buscando, podría ser la clave para traerlo de vuelta, completó Elena, recuperando la compostura. Suerte se acercó al lienzo, olfateando la pintura aún fresca. Su comportamiento sugería que había captado algo que los humanos no podían percibir. Parece que tenemos una misión, dijo Carlos, su voz mezclada con determinación y aprensión. Encontrar el prisma cromático. No será fácil, advirtió doña Mercedes. La búsqueda los llevará a través de mundos que desafían la imaginación y enfrentarán peligros que ni siquiera pueden concebir ahora. Elena se puso de pie, secándose las lágrimas. No importa, haré lo que sea necesario para traer a mi padre de vuelta. Mientras el sol ascendía en el cielo de Guadalajara, iluminando el estudio con una luz que parecía cargada de promesas y peligros, Carlos, Elena y Suerte se miraron entre sí, conscientes de que estaban a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. El lienzo frente a ellos, con la imagen ahora inmóvil de Antonio Montero, era más que una pintura, era una puerta a lo desconocido, el primer paso en un viaje a través de los entramados de la realidad misma. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Carlos y Elena, guiados por doña Mercedes y las enigmáticas instrucciones del Códex Cromática, se sumergieron en el estudio de técnicas avanzadas de pintura interdimensional. El prisma cromático no está en un solo lugar, explicaba doña Mercedes mientras revisaban antiguos mapas llenos de símbolos crípticos. Se dice que está fragmentado, disperso a través de diferentes realidades. Cada fragmento es un color del arco iris. Elena, que había estado descifrando las notas de su padre, añadió, según los escritos de papá, el primer fragmento, el rojo, se encuentra en un mundo de perpetuo atardecer. Carlos, inspirado, comenzó a trabajar en un nuevo mural. Sus pinceladas, guiadas por una mezcla de intuición y las enseñanzas del Códex, dieron vida a un paisaje surrealista. Un cielo en constante combustión de rojos y naranjas, montañas flotantes que desafiaban la gravedad y árboles de cristal que reflejaban la luz en 1000 direcciones. Mientras trabajaba, Suerte observaba atentamente, su cola moviéndose con cada trazo clave. El medallón en su collar pulsaba con una luz cada vez más intensa. «Están cerca», murmuró doña Mercedes. «El portal se está formando». De repente, el mural comenzó a vibrar. Los colores parecían fluir y mezclarse, creando un efecto hipnótico. En el centro de la pintura, una abertura empezó a formarse, como si la realidad misma se estuviera desdoblando. «Es el momento», dijo Elena, su voz mezclada de emoción y nerviosismo. «¿Estamos listos?» Carlos asintió, tomando los pinceles especiales y una pequeña mochila con suministros. «Tan listos como podemos estar». Doña Mercedes los miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Recuerden, el tiempo fluye de manera diferente entre mundos. Lo que para ustedes pueden ser horas, aquí podrían ser días o incluso semanas. Sean cautelosos y confíen en Suerte. Él es más que un simple perro. Es su guía y protector». Suerte, como si entendiera la gravedad del momento, se colocó entre Carlos y Elena, listo para dar el salto. «Una última cosa», añadió la anciana, entregándoles un pequeño frasco con un líquido iridiscente. «Pintura de ancla. Úsenla para marcar su punto de entrada. Les ayudará a encontrar el camino de regreso». Con un último intercambio de miradas, Carlos, Elena y Suerte dieron un paso hacia el portal. La sensación fue indescriptible, como seres tirados y comprimidos al mismo tiempo, atravesando un túnel de colores imposibles. Cuando la desorientación pasó, se encontraron de pie en el mundo que Carlos había pintado. El cielo ardía en tonos de rojo y naranja, creando la ilusión de un atardecer eterno. Las montañas flotantes se movían lentamente en el aire,
desafiando toda lógica conocida. Los árboles de cristal tintineaban suavemente, creando una melodía etérea. «Es increíble», susurró Elena, antes de volverse invisible a simple vista. Suerte, sin embargo, no parecía compartir su asombro. El perro estaba alerta, sus orejas erguidas y su mirada escudriñando el horizonte. «¿Qué sucede, chico?», preguntó Carlos, notando la tensión en su compañero canino. Como respondiendo a una señal invisible, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. A lo lejos, una de las montañas flotantes empezó a descender, revelando una estructura en su base, una especie de templo tallado en cristal rojo. «El fragmento del prisma», exclamó Elena. «Debe estar allí». Pero antes de que pudieran dar un paso hacia el templo, unas figuras emergieron de entre los árboles de cristal. Eran seres etéreos, casi transparentes, con formas que fluctuaban constantemente entre lo humanoide y lo abstracto. «Forasteros», resonó una voz que parecía venir de todas partes, y ninguna a la vez. Han cruzado el umbral sin invitación. Carlos y Elena intercambiaron miradas de preocupación. Este era su primer encuentro con seres de otro mundo, y no sabían si eran amistosos o hostiles. Suerte, sin embargo, dio un paso adelante. El medallón en su collar brilló intensamente, y para sorpresa de todos, los seres etéreos retrocedieron. «El guardián», murmuraron las voces. «Los acompaña el guardián de los pasajes». Elena, tomando valor, habló: «Buscamos el fragmento rojo del prisma cromático. Es crucial para salvar a alguien muy importante para nosotros». Las figuras etéreas parecieron conferir entre sí en un lenguaje de susurros y destellos de luz. Finalmente, una de ellas se adelantó. «El camino al prisma está lleno de pruebas. Si son dignos, podrán reclamarlo. Si fallan, quedarán atrapados en este crepúsculo eterno para siempre». Carlos tomó la mano de Elena, sintiendo el peso de la decisión. «Lo haremos», dijo con determinación. «Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora». Mientras se preparaban para enfrentar las pruebas que les esperaban, Carlos y Elena eran conscientes de que este era solo el comienzo de su odisea a través de los mundos del color. El fragmento rojo era solo el primero de 7, y cada uno presentaría desafíos únicos y peligros inimaginables. Con suerte a su lado y el recuerdo de Antonio Montero impulsándolos, se adentraron en lo desconocido, listos para enfrentar lo que sea que este mundo de eterno atardecer les deparara. El camino hacia el templo de cristal rojo se extendía ante ellos, serpenteando entre los árboles cristalinos que tintineaban con cada brisa. Carlos, Elena y Suerte avanzaban con cautela, guiados por los seres etéreos que flotaban silenciosamente a su alrededor. «Las pruebas del crepúsculo son 3», anunció uno de los seres con una voz que parecía el susurro del viento. «Desafiarán su mente, su corazón y su espíritu». Llegaron a un claro donde el suelo estaba cubierto de lo que parecían ser fragmentos de espejo. En el centro, un pedestal sostenía un cuenco lleno de un líquido rojo brillante. «La primera prueba es la del reflejo verdadero», explicó el ser etéreo. «Deben atravesar el campo de espejos y alcanzar el cuenco, pero cuidado, pues los reflejos mostrarán sus miedos más profundos. Solo aquellos que se enfrenten a la verdad de sí mismos podrán pasar». Carlos dio el primer paso. Inmediatamente, los fragmentos a su alrededor cobraron vida, mostrando imágenes de sí mismo fracasando como artista, sus obras olvidadas y despreciadas. Elena vio reflejos de sí misma perdida en mundos desconocidos. Incapaz de encontrar a su padre, Suerte ladraba, animándolos a avanzar. El medallón en su collar brillaba, disipando algunas de las imágenes más aterradoras. «No son reales», se recordó Carlos en voz alta. «Son solo miedos, no definirán quiénes somos». Paso a paso, enfrentando cada reflejo con determinación, lograron alcanzar el centro. Elena tomó el cuenco y bebió un sorbo del líquido rojo, pasándoselo luego a Carlos. Al beber, sintieron una calidez expandiéndose por su cuerpo y los espejos a su alrededor se desvanecieron. Han pasado la primera prueba,
anunció el ser etéreo. Han demostrado valentía frente a sus propios temores. La segunda prueba los llevó a un laberinto de cristal, donde cada pared reflejaba una versión distorsionada de la realidad. La prueba del camino verdadero, explicó su guía. Deben encontrar la salida, pero cuidado con las ilusiones. Solo el corazón sincero puede distinguir lo real de lo falso. Adentrándose en el laberinto, pronto se encontraron separados. Carlos se enfrentó a visiones de fama y fortuna, tentaciones que prometían una vida de lujo si abandonaba su búsqueda. Elena vio imágenes de su padre, llamándola para que lo siguiera por caminos que se alejaban de su objetivo. Suerte corría entre ellos, su ladrido resonando a través del laberinto, recordándole su verdadero propósito. «¡Elena!», llamó Carlos. «Sigue la voz de tu corazón, no lo que ves con tus ojos». Cerrando los ojos y confiando en su instinto, lograron reunirse en el centro del laberinto. Allí, una puerta de cristal rojo los esperaba. «Juntos», dijo Elena, tomando la mano de Carlos. Con suerte a su lado, atravesaron la puerta, emergiendo en una plataforma frente al templo de cristal. «La prueba final es la del sacrificio cromático», anunció el ser etéreo. Frente a ellos había un altar con 7 cuencos, cada uno lleno de un color del arco iris. Para obtener el fragmento rojo del prisma, deben estar dispuestos a renunciar a un color de su mundo. Elijan sabiamente, pues lo que sacrifiquen aquí se perderá en su realidad. Carlos y Elena se miraron, conscientes del peso de esta decisión. «El rojo», dijo finalmente Carlos. «Sacrificaremos el rojo». Elena asintió, comprendiendo. «Es el color que buscamos aquí. Al renunciar a él en nuestro mundo, lo ganamos en este». Suerte se acercó al altar, y su medallón brilló intensamente. El líquido rojo en uno de los cuencos se elevó, formando una esfera brillante que flotó hacia ellos. «Han demostrado sabiduría y disposición al sacrificio», dijo el ser etéreo. «El fragmento rojo del prisma cromático es suyo». La esfera roja se condensó, transformándose en un cristal brillante que Carlos tomó con reverencia. En ese momento, urgió el ser etéreo. «Este mundo busca el equilibrio. Al tomar el fragmento, han alterado su balance. Pronto, este lugar no será seguro para ustedes». Rápidamente, Carlos y Elena, con suerte guiándolos, corrieron hacia el punto donde habían dejado la marca de ancla. El cielo, antes en un eterno crepúsculo, comenzaba a oscurecerse de manera amenazante. «¡Rápido!», gritó Elena, mientras Carlos sacaba sus pinceles especiales. Con trazos frenéticos, Carlos comenzó a pintar en el aire, recreando el portal por el que habían llegado. A medida que el mundo a su alrededor se desmoronaba, el portal tomó forma. En el último momento, justo cuando el suelo bajo sus pies comenzaba a desaparecer, saltaron a través del portal, Suerte liderando el camino. La sensación de viajar entre mundos los envolvió nuevamente, y en un instante se encontraron de vuelta en el estudio de Carlos, cayendo sobre el suelo con el fragmento rojo del prisma firmemente en sus manos. Doña Mercedes, que había estado esperando ansiosamente, corrió hacia ellos. «¡Lo lograron! ¿Están todos bien?». Jadeando y aún procesando todo lo que habían vivido, Carlos y Elena asintieron. Suerte se sacudió como si estuviera quitándose el polvo de otro mundo. «Ah, lo tenemos», dijo Carlos, mostrando el cristal rojo, el primer fragmento del prisma cromático. Elena, recuperando el aliento, miró a su alrededor y notó algo extraño. Carlos, los cuadros, todos los miraron asombrados. Cada pintura en el estudio que contenía el color rojo había perdido ese tono, reemplazado por sombras de gris. «El sacrificio», murmuró Carlos, recordando la última prueba. Doña Mercedes asintió solemnemente. Primera victoria, y del largo camino que aún les quedaba por recorrer, Carlos y Elena eran conscientes de que su aventura apenas comenzaba. 6 fragmentos más los esperaban, cada uno en un mundo diferente, con sus propios peligros y maravillas. El estudio, ahora desprovisto de rojos, era un recordatorio constante de su misión
y de los sacrificios que aún estaban por venir. Los días siguientes al regreso de Carlos y Elena del mundo del crepúsculo eterno fueron un torbellino de actividad. El estudio se había convertido en un centro de investigación improvisado, con mapas, libros antiguos y bocetos cubriendo cada superficie disponible. El fragmento rojo del prisma cromático descansaba en un pedestal especialmente preparado, emitiendo un suave resplandor que parecía pulsar con vida propia. Doña Mercedes, más activa que nunca a pesar de su edad, los guiaba en el estudio del Codex Cromática, buscando pistas sobre la ubicación del siguiente fragmento. El orden del arco iris es crucial, explicaba la anciana mientras hojeaba las páginas amarillentas del antiguo libro. Cada color tiene su propio reino, su propia energía. Después del rojo, deberíamos buscar el naranja. Pero algo no encaja, completó Elena, quien había estado descifrando las notas de su padre. Según los escritos de papá, el siguiente fragmento que encontró fue el índigo. Carlos, que había estado experimentando con nuevas técnicas de pintura interdimensional, se acercó con interés. ¿El índigo? ¿No deberíamos seguir el orden natural del espectro? Suerte, que había estado dormitando en un rincón, de repente se levantó, sus orejas erguidas y alerta, allá de las paredes del estudio. El guardián ha hablado, dijo doña Mercedes con reverencia. El índigo será nuestro próximo destino. Elena, inspirada, comenzó a buscar entre los cuadernos de su padre cualquier referencia al mundo índigo. Aquí hay algo, exclamó después de un momento. Papá escribió sobre un reino de sombras y susurros, donde los pensamientos toman forma y los sueños se entrelazan con la realidad. Carlos, sintiendo la familiar chispa de la inspiración, se acercó a un lienzo en blanco. Con los pinceles especiales en mano, comenzó a pintar. Trazos de azul profundo y púrpura se entrelazaron en el lienzo, creando un paisaje onírico de bosques sombríos y cielos nocturnos iluminados por estrellas pulsantes. A medida que la pintura tomaba forma, el aire en el estudio se volvió denso, cargado de una energía eléctrica. Suerte se acercó al lienzo, su medallón brillando con una luz índigo intensa. El portal se está formando, advirtió doña Mercedes, pero recuerden, el mundo índigo es el reino de los pensamientos y los sueños. La realidad allí es fluida, moldeada por la mente. Deben mantener el control de sus pensamientos en todo momento. Carlos y Elena intercambiaron miradas, conscientes del desafío que les esperaba. Se equiparon con sus pinceles especiales, el frasco de pintura de ancla y una pequeña libreta para registrar sus descubrimientos. Estaremos en contacto a través de sus sueños, dijo doña Mercedes, entregándoles un pequeño saquito con hierbas. Coloquen esto bajo su almohada cuando duerman allí. Me permitirá guiarlos si se pierden en el laberinto de los sueños. Con un último vistazo al estudio y un abrazo a doña Mercedes, Carlos, Elena y Suerte se pararon frente al lienzo. El portal se abrió, un remolino de tonos índigo y violeta que parecía llamarlos. «Aquí vamos de nuevo», murmuró Carlos, tomando la mano de Elena. Dieron un paso adelante y el mundo a su alrededor se disolvió en un caleidoscopio de colores. Cuando la sensación de desorientación pasó, se encontraron en un bosque de árboles plateados, sus hojas susurrando secretos en un lenguaje incomprensible. El cielo nocturno sobre ellos estaba lleno de estrellas que parecían moverse y formar constelaciones cambiantes. Elena, rápidamente, usó la pintura de ancla para marcar un árbol cercano, creando su punto de retorno. Apenas habían dado unos pasos cuando notaron algo extraño. Sus pensamientos parecían manifestarse como suaves destellos de luz a su alrededor. Un recuerdo fugaz de su hogar en Guadalajara creó una breve imagen fantasmal de la ciudad, que se desvaneció tan rápido como apareció. «Fascinante», murmuró Carlos, observando cómo un pensamiento sobre su próxima pintura creaba tenues formas de color en el aire. Suerte, sin embargo, parecía inquieto. El perro miraba constantemente a las sombras entre los árboles, como si percibiera algo que ellos no podían ver. De repente, una voz etérea resonó a su alrededor.
Bienvenidos al reino de los sueños índigo, viajeros. Aquí, los pensamientos son realidad y los sueños son el camino. Para encontrar el fragmento que buscan, deberán navegar el laberinto de sus propias mentes. Frente a ellos, el bosque comenzó a cambiar. Los árboles se movieron y retorcieron, formando un enorme laberinto de troncos plateados y sombras danzantes. ¿Estás lista?, preguntó Carlos apretando la mano de Elena. Ella asintió, su determinación brillando en sus ojos. Por papá y por todos los mundos que dependen de nosotros. Con suerte liderando el camino, su medallón emitiendo un suave resplandor índigo, se adentraron en el laberinto, conscientes de que cada paso los llevaría más profundo, no solo en este mundo extraño, sino también en los recovecos de sus propias mentes. Lo que no sabían era que en el corazón del laberinto, sus mayores temores y deseos más profundos cobrarían vida, y que el fragmento índigo del prisma cromático solo se revelaría a aquellos capaces de enfrentar las verdades ocultas en las sombras de sus propios pensamientos. A medida que Carlos, Elena y Suerte se adentraban en el laberinto, el mundo a su alrededor se volvía cada vez más surrealista. Los árboles plateados parecían moverse sutilmente, sus ramas entrelazándose y creando nuevos caminos con cada parpadeo. El suelo bajo sus pies alternaba entre una suave hierba índigo y lo que parecían ser nubes sólidas. «Es como estar dentro de un cuadro de Dalí», murmuró Carlos, maravillado y desconcertado a partes iguales. Elena asintió, manteniendo una mano sobre Suerte para no perderlo de vista. «Recuerda lo que dijo doña Mercedes. Nuestros pensamientos tienen poder aquí. Debemos mantenernos enfocados». No habían avanzado mucho cuando se encontraron con su primer desafío real. El camino se dividía en tres, y frente a cada sendero había una versión etérea de ellos mismos. Para avanzar, deben elegir un camino, resonó la voz del bosque. Pero cuidado, pues cada elección los llevará a enfrentar una parte de ustedes mismos que han mantenido oculta. Carlos se acercó a su doble, que sostenía un pincel goteando pintura índigo. «Este camino te llevará a explorar tus ambiciones más profundas», dijo el reflejo. «¿Estás dispuesto a ver hasta dónde llegarías por el éxito artístico?» Elena, mientras tanto, se encontró frente a una versión de sí misma que sostenía un libro antiguo. «Aquí encontrarás conocimientos prohibidos», susurró su doble, «secretos que podrían cambiar el curso de la realidad. ¿Te atreves a saber?» Suerte, sorprendentemente, también tenía un reflejo. Este otro Suerte parecía más grande, casi lobuno, con ojos que brillaban con una sabiduría ancestral. No habló, pero su mirada transmitía la promesa de revelar la verdadera naturaleza del guardián. «¿Qué hacemos?», preguntó Elena, su voz temblando ligeramente. Carlos respiró profundo, centrándose. «Vinimos juntos, nos mantendremos juntos. Suerte, ¿qué opinas?». El perro miró los tres caminos y luego, decididamente, se dirigió hacia el sendero de su propio reflejo. Carlos y Elena, confiando en el instinto de su guía, lo siguieron. El camino que tomaron pronto se transformó en un túnel de luz índigo pulsante. A medida que avanzaban, imágenes y sensaciones los envolvían. Vislumbres de mundos antiguos, civilizaciones perdidas y conocimientos olvidados. Suerte caminaba con determinación, su forma cambiando sutilmente con cada paso. A veces más perro, a veces casi humano. Finalmente, emergieron en un claro circular. En el centro había un espejo de agua perfectamente quieto, su superficie reflejando un cielo estrellado que no estaba sobre ellos. «El estanque de las verdades», resonó la voz del bosque. «Aquí las máscaras caen y los secretos se revelan. Para obtener el fragmento índigo, deben sumergirse y enfrentar lo que encuentren». Carlos y Elena se miraron, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Suerte dio un paso adelante, su medallón brillando intensamente. «Juntos», dijo Carlos, tomando la mano de Elena. «Juntos», confirmó ella. Con Suerte a su lado, se sumergieron en las aguas del estanque. La sensación fue indescriptible. No estaban mojados, sino envueltos en una energía que vibraba con conocimiento y poder. Visiones los asaltaron.
Carlos vio versiones de sí mismo en diferentes realidades, algunas donde era un artista aclamado, otras donde había abandonado su pasión. Elena presenció los experimentos de su padre, comprendiendo por primera vez la verdadera magnitud de lo que había descubierto y los peligros que implicaba. Pero fue la visión de Suerte la que los dejó sin aliento. Vieron al perro transformarse, revelando su verdadera naturaleza, un ser antiguo, guardián de los pasajes entre mundos, que había tomado forma canina para guiar y proteger a aquellos destinados a restaurar el equilibrio del multiverso. Cuando emergieron del estanque, jadeando y abrumados, Elena tenía lágrimas en los ojos, una mezcla de asombro y determinación en su rostro. Y Suerte los miraba con ojos que ahora claramente reflejaban una inteligencia y sabiduría más allá de lo canino. Han enfrentado las verdades ocultas y han sido juzgados dignos, declaró la voz del bosque. El fragmento índigo es suyo, pero recuerden, con gran conocimiento viene gran responsabilidad. El laberinto a su alrededor comenzó a desvanecerse, los árboles plateados retrocediendo para revelar el camino de regreso a su punto de entrada. Mientras se apresuraban hacia el portal de retorno, conscientes de que su presencia ahora desequilibraba este mundo de sueños, Carlos y Elena procesaban todo lo que habían aprendido y experimentado. «Esto es más grande que nosotros, ¿verdad?», susurró Elena. Carlos asintió, sosteniendo con fuerza el fragmento índigo. «Mucho más grande, pero ahora entiendo por qué fuimos elegidos». Suerte, liderando el camino, ladró suavemente, como confirmando sus palabras. Alcanzaron el árbol marcado con la pintura de ancla justo cuando el mundo a su alrededor comenzaba a desdibujarse. Carlos, rápidamente, usó sus pinceles para reabrir el portal. Con un último vistazo al fascinante y peligroso reino de los sueños índigo, saltaron de vuelta a su realidad, llevando consigo no solo el fragmento del prisma, sino también verdades que cambiarían para siempre su comprensión del universo y de sí mismos. El regreso al estudio de Carlos fue menos abrupto esta vez, pero no menos impactante. Doña Mercedes los esperaba, su rostro una mezcla de alivio y anticipación. Sin embargo, su expresión cambió a una de asombro cuando vio los cambios en los tres viajeros. Carlos y Elena parecían irradiar una energía sutil, sus ojos brillando con un conocimiento recién adquirido. Pero fue Suerte quien captó la atención inmediata de la anciana. El perro, aunque aún en su forma canina, emanaba una presencia que iba más allá de lo terrenal. «¿Lo han descubierto, no es así?», preguntó doña Mercedes, su voz casi un susurro. Elena asintió, aún procesando todo lo que habían experimentado. «Suerte, él es el guardián de los pasajes», completó Carlos, colocando suavemente el fragmento índigo junto al rojo en el pedestal. «Un ser antiguo que ha estado guiando a los viajeros entre mundos desde tiempos inmemoriales». Suerte se sentó entre ellos, su mirada sabia recorriendo la habitación. El medallón en su collar brillaba con una luz que parecía contener todos los colores del prisma. Doña Mercedes se acercó al perro, arrodillándose con dificultad frente a él. «Todos estos años. Y nunca sospeché. Es un honor, guardián». Suerte inclinó su cabeza, como reconociendo las palabras de la anciana. «Pero eso no es todo», continuó Elena, su voz temblando ligeramente. «Vi los experimentos de mi padre, la verdadera magnitud de lo que descubrió. Doña Mercedes, el prisma cromático no es solo una herramienta para viajar entre mundos, es la clave para reescribir la realidad misma». La revelación cayó como un peso sobre todos los presentes. Carlos, recordando las visiones de las diferentes versiones de sí mismo, añadió: «Y cada fragmento que recuperamos no solo nos acerca a encontrar a Antonio, sino que también altera el tejido de nuestro propio mundo». Como para subrayar sus palabras, notaron que todos los tonos índigo en el estudio, desde las pinturas hasta los objetos cotidianos, habían perdido su color, reemplazados por sombras de gris. Doña Mercedes se levantó lentamente, su rostro grave. «El equilibrio entre los mundos es delicado.
Cada fragmento que traen consigo deja un vacío en el mundo del que proviene, y ese vacío busca llenarse. Debemos ser cautelosos. Pero no podemos detenernos, dijo Elena con determinación. Mi padre está ahí fuera, en algún lugar entre los mundos, y si lo que vimos es cierto, puede que esté tratando de prevenir que el prisma caiga en las manos equivocadas. Carlos asintió, recordando las sombras que habían vislumbrado en el mundo del crepúsculo. No somos los únicos buscando los fragmentos, ¿verdad? Doña Mercedes se acercó a una antigua biblioteca, extrayendo un libro que parecía vibrar con energía propia. Existe una sociedad secreta, los Tejedores de Sombras, que ha buscado el prisma durante milenios. Creen que con su poder pueden remodelar la realidad a su voluntad, eliminando lo que consideran imperfecciones en el tejido del multiverso. Suerte emitió un suave gruñido, como confirmando la amenaza que representaban los tejedores. Entonces, nuestra misión es doble, concluyó Carlos: encontrar a Antonio y completar el prisma antes que los tejedores. Elena, sin embargo, parecía luchar con un pensamiento inquietante. Pero si completamos el prisma, si reunimos todos los fragmentos en nuestro mundo, ¿qué pasará con los otros? Ya hemos visto cómo la ausencia de un color afecta nuestra realidad. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada con implicaciones. Doña Mercedes se acercó a la ventana, observando la ciudad de Guadalajara, ahora desprovista de rojos e índigos. Quizás, dijo la anciana después de un largo silencio, el verdadero desafío no sea reunir los fragmentos, sino aprender a existir en armonía con todos los mundos. Tal vez Antonio descubrió esto y por eso se quedó atrapado entre mundos, completó Elena, una nueva comprensión iluminando sus ojos. No estaba huyendo, estaba tratando de mantener el equilibrio. Carlos, inspirado por esta revelación, se acercó a un lienzo en blanco. Con trazos rápidos y seguros, comenzó a pintar una imagen que parecía cambiar y fluir. Un árbol cósmico, sus raíces y ramas extendiéndose a través de diferentes realidades, cada una representada por un color del prisma. Este es nuestro verdadero desafío, dijo mientras pintaba. No solo recuperar los fragmentos, sino aprender a ser puentes entre mundos, guardianes del equilibrio. Suerte se acercó al lienzo, su cola moviéndose en aprobación. El medallón en su collar brilló y por un momento la pintura pareció cobrar vida, las diferentes realidades pulsando con energía y posibilidad. Mientras contemplaban la obra, todos fueron conscientes de que estaban al borde de algo mucho más grande que ellos mismos. La búsqueda de Antonio Montero se había convertido en una misión para salvar no solo un mundo, sino todos los mundos. Con 5 fragmentos aún por recuperar y los tejedores de sombras acechando en la oscuridad, Carlos, Elena y Suerte sabían que cada paso de aquí en adelante sería crucial. El destino de incontables realidades pendía de un delicado equilibrio, y ellos, improbables héroes de Guadalajara, estaban en el centro de todo. Los meses siguientes fueron una vorágine de viajes interdimensionales, desafíos inimaginables y descubrimientos asombrosos. Carlos, Elena y Suerte, guiados por la sabiduría de Doña Mercedes y el Códex Cromática, se aventuraron en mundos de belleza indescriptible y peligros inimaginables. Recuperaron el fragmento naranja de un planeta de fuego eterno, donde las llamas danzaban con conciencia propia. El amarillo lo encontraron en un reino de luz pura, donde tuvieron que aprender a pintar con fotones para superar las pruebas. El verde los llevó a un mundo selvático de vida exuberante, donde cada planta y criatura estaba interconectada en una vasta red de conciencia. El fragmento azul resultó ser el más desafiante, oculto en las profundidades de un océano viviente en un planeta compuesto enteramente de agua. Y el violeta, el penúltimo fragmento, lo recuperaron de un reino etéreo donde los pensamientos y las emociones tomaban forma física. Con cada fragmento recuperado, su comprensión del multiverso y de sí mismos se profundizaba. Carlos descubrió que su arte no solo podía crear portales, sino también influir en la realidad misma de los mundos que visitaban. Elena
desarrolló una conexión casi telepática con Suerte, permitiéndoles comunicarse a través del pensamiento en momentos críticos. Pero con cada victoria, también crecía la amenaza. Los tejedores de sombras estaban siempre un paso detrás, y en más de una ocasión, nuestros héroes apenas lograron escapar de sus garras. El mundo que dejaron atrás, Guadalajara y más allá, se volvía cada vez más gris y monótono con cada color que faltaba. Un recordatorio constante del costo de su misión. Ahora, de vuelta en el estudio de Carlos, se preparaban para su desafío final. 6 fragmentos del prisma cromático brillaban en el pedestal, pulsando con energía contenida. Solo faltaba uno, el blanco, la síntesis de todos los colores. Según el Códex, explicó doña Mercedes, su voz cansada pero determinada, el fragmento blanco no existe en ningún mundo específico. Es más bien un concepto, un estado de ser que solo puede alcanzarse cuando todos los otros colores están en perfecta armonía. Carlos, sus manos manchadas con pinturas de 1000 mundos, asintió. Tendremos que crear ese mundo nosotros mismos. No es así. Un lienzo que contenga la esencia de todos los reinos que hemos visitado. Elena, que había estado estudiando los últimos escritos de su padre, añadió, y creo que sé dónde está papá. No está atrapado en un mundo específico, sino entre todos ellos, manteniendo el equilibrio. Suerte, que había crecido en sabiduría y poder con cada viaje, se acercó al lienzo en blanco que Carlos había preparado. El medallón en su collar brillaba con una intensidad cegadora, como si estuviera listo para este momento culminante. «Es hora», dijo doña Mercedes solemnemente, «pero recuerden, una vez que completen el prisma, tendrán en sus manos el poder de reescribir la realidad misma, la tentación de corregir nuestro mundo, de devolverle los colores que ha perdido. Será inmensa. Pero ese no es nuestro papel», completó Carlos, comprendiendo. «No somos dioses para decidir cómo debe ser la realidad, somos guardianes del equilibrio, no alterarlo». Con esa comprensión, Carlos comenzó a pintar. Cada trazo era una sinfonía de colores, cada forma un eco de los mundos que habían visitado. Elena, en perfecta sincronía, recitaba pasajes del Códex Cromática, sus palabras entrelazándose con las pinceladas de Carlos como un hechizo ancestral. Suerte, el guardián de los pasajes, se colocó en el centro del estudio. Su forma comenzó a cambiar, creciendo y brillando hasta que ya no era un simple perro, sino un ser de luz pura que parecía contener dentro de sí todos los colores del universo. A medida que la pintura cobraba vida, el aire en el estudio se cargó de energía. Los 6 fragmentos del prisma se elevaron del pedestal, orbitando alrededor de Suerte como planetas alrededor de un sol. Y entonces, en el corazón del lienzo, una figura comenzó a tomar forma. Antonio Montero, no como el hombre que habían conocido, sino como un ser de energía pura, un guardián del equilibrio cósmico. «Papá», susurró Elena, su voz mezclada con asombro y amor. La figura de Antonio sonrió, su voz resonando no en el aire, sino en sus mentes. «Lo han logrado, mis valientes. Han comprendido la verdadera naturaleza del prisma y del multiverso». Con un gesto, Antonio, o la entidad en la que se había convertido, hizo que el 7º fragmento, el blanco, se materializara en el centro del vórtice de colores. «El poder para reescribir la realidad», continuó Antonio, «no es un derecho, sino una responsabilidad. Nuestro papel no es controlar, sino mantener el equilibrio, ser los guardianes de la armonía entre todos los mundos». Carlos y Elena, tomados de la mano, se acercaron al vórtice de energía. Comprendieron que este era el momento de la verdad, la culminación de su viaje. «¿Están listos para aceptar este papel?», preguntó Antonio. «¿Para convertirse en los nuevos guardianes del prisma cromático y de todos los mundos que conecta?». Sin dudarlo, Carlos y Elena respondieron al unísono: «Lo estamos». En ese momento, el 7º fragmento se unió a los demás, y el prisma cromático completo descendió sobre ellos. Una explosión de luz y color llenó el estudio, tan intensa
que por un momento pareció que toda Guadalajara estaba iluminada por un arco iris cósmico. Cuando la luz se desvaneció, Carlos y Elena se encontraron transformados. Ya no eran simples humanos, sino seres de energía cromática, capaces de viajar entre mundos y mantener el equilibrio del multiverso. Suerte, en su forma de guardián ancestral, asintió con aprobación. Antonio, sonriendo con orgullo y amor, comenzó a desvanecerse. «Recuerden», dijo mientras se fundía con el tejido de la realidad, «el verdadero arte no es crear un mundo perfecto, sino apreciar la belleza en la diversidad de todos los mundos». Y así, en un estudio de Guadalajara, que ya no era solo un lugar físico, sino un nexo entre realidades, comenzó una nueva era. Carlos y Elena, junto con Suerte y guiados por la sabiduría de Doña Mercedes, se embarcaron en su eterna misión como guardianes del prisma cromático. El mundo que habían conocido cambió, pero no de la manera que habían temido. Los colores regresaron no como antes, sino en una sinfonía más rica y vibrante, un recordatorio constante de la interconexión de todas las realidades. Y en las galerías de arte de Guadalajara, una nueva forma de pintura comenzó a surgir. Obras que parecían cambiar y fluir, que mostraban vislumbres de otros mundos y que, si uno miraba lo suficientemente cerca, podrían revelar el rostro sonriente de dos guardianes y su fiel compañero canino, velando por el equilibrio de todos los mundos, en todos los colores del universo.